Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Zaira Gudelo, hago parte de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín. Es una plataforma integrada por 10 organizaciones, entre las que se encuentran Viva la Ciudadanía y Con Ciudadanía, quienes convocan a este encuentro. Saludamos hasta ahora a todos los invitados e invitadas del día de hoy, a todas las personas que además se conectan para conversar de ciudadanías activas en tiempos de pandemia, un tema que espero sea de todo el agrado para todos ustedes. Bueno, quisiera antes de darle la palabra a nuestros invitados, animarlos a tener esta conversación abriendo con unas palabras sobre lo que nos está sucediendo actualmente con la atención a la emergencia, para posteriormente proponerles como nuestra metodología de conversación, ¿cierto? Y es como que ya todos sabemos que tras la emergencia generada por esta pandemia, digamos como que la situación para muchos sectores de la sociedad se ha visto fuertemente afectado, ¿cierto? Por no contar con unos ingresos y sin ellos, pues, poder acceder a unas necesidades básicas para la subsistencia, agudizando en miles de casos las precarias condiciones de vida de un alto porcentaje de la población que vive en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Para atender a esta emergencia, como ya también todos lo sabemos, lo que hemos visto es que el gobierno destinó 14.8 billones de pesos para básicamente tres prioridades. La primera, espérenme un momentico, denme un segundito que aquí se me... em, todavía no pongamos las imágenes, denme un segundito. Eso. Bueno, entonces, digamos como para tres prioridades: la seguridad alimentaria, las medidas de bioseguridad y reactivación económica, ¿cierto? Sin embargo, tras la implementación de estos recursos, lo que comenzamos a ver ciudadanos y ciudadanas es que a través de la prensa vemos como todos los días se repiten actos de corrupción, ¿cierto? E irregularidades en el manejo de esos recursos. Entonces lo que vemos es malversación o desvío de fondos, contratos ficticios o innecesarios, sobrecostos. Entonces ahí sí pongamos las imágenes. Las imágenes, porfa. ¿Cierto? Entonces estas son algunas noticias, a ninguno se nos olvida pues el atún a 20.000 o las canecas de basura a 500.000, por hablar digamos de costos muy bajos, pero digamos que eso también en otras, digamos, cifras como los mercados, digamos, ha mostrado las grandes, digamos, como deficiencias en el manejo de esos recursos y la corrupción tan grande que hay detrás como del manejo de ellos mismos. Ahora sí, quitemos porfa las imágenes. Listo. Por estos y otros hechos, hoy ya son varios los gobernadores y alcaldes suspendidos, entre ellos el gobernador del Chocó, los alcaldes de Calarcá y Quindío, ¿cierto? Se están adelantando 24 procesos disciplinarios contra gobernadores, 70 en municipios y 24 en entidades del orden nacional y territorial. Y esta situación, como ya lo hemos visto también a través de la prensa, ha llevado a que Procuraduría, Contraloría y Fiscalía actúen de manera articulada, pero digamos que en esa labor han resaltado también actores fundamentales a la prensa y a la ciudadanía en el control social para prevenir y alertar obviamente este tipo de hechos. Son estas situaciones las que nos siguen indignando y motivando a hacer control social desde la veeduría y con ciudadanía. Hace mucho tiempo venimos promoviendo, capacitando y asesorando a la ciudadanía en el desarrollo de ejercicios de control social a la gestión pública, pero también son los líderes y lideresas en todo el territorio nacional, ¿cierto? Que de manera autónoma han manifestado pues su voluntad de constituirse en una red de control social para el caso de Antioquia, ¿cierto? Hoy en Conciudadanía existe un número de más de 60 líderes y lideresas en 40 municipios de subregiones como Oriente, Suroeste, Occidente y Nordeste de Antioquia, conectados alrededor de este tema de control social. Y por ello es que hoy los convocamos
digamos, a tener este encuentro virtual movidos por el deseo, obviamente, de aportar a la democracia, a la transparencia que es tan necesaria, digamos, como en este momento de emergencia. Y sobre todo como que animados a pensar este control social en un contexto tan complejo como el que como el que nos está poniendo esta emergencia, para pensar cómo hacer control social de cara a esos recursos que hoy se están ejecutando para atender esos impactos. Algunas de las opciones que nos ofrece el gobierno nacional es, por ejemplo, la plataforma Compra Eficiente, pero hoy hablaremos de otros recursos que tendremos para hacer, digamos, control social en este escenario. Para conversar sobre este tema tan interesante y que nos apasiona tanto a todos y todas, tenemos invitados de lujo. Nos acompañan entonces Marcela Restrepo, ella es socióloga, presidenta nacional de Foro Nacional por Colombia. Nos acompaña también Vicente Arcila, líder social del municipio del Carmen de Viboral e integrante de la red de control social. Nos acompaña también Mario Blanco, él es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos e integrante de Transparencia por Colombia. Ahora entonces, y después de darles la bienvenida y darles las gracias por estar acompañándonos en esta conversación que vamos a tener hoy, quisiera entonces animar esta discusión y abrir la discusión a partir de 3 preguntas. La metodología que tendremos para esta conversación de hora y media será que les voy a contar cuáles son esas 3 preguntas y cada invitado o invitada tendrá 10 minutos para responder a la que quieran, ¿cierto? Porque la idea aquí es, digamos, como dinamizar la conversación, y sobre todo después de esas intervenciones tendremos unos 30 minutos para que quienes hoy están conectados siguiendo esta transmisión también puedan contarnos dónde se ubican, ¿cierto? A qué le están haciendo control social y qué preguntas le hacen a estos invitados tan especiales para responder a estas preguntas que nos surgen a todos y todas las que hacemos control social. Bueno, entonces, sin más preámbulos, nuestras preguntas o las preguntas que quisiera proponerles es, bueno, la primera es como que nos pensemos o nos atrevamos a pensar cuál ha sido el impacto de esta cuarentena sobre la democracia y especialmente sobre la participación, ¿cierto? Incluso yo no sé si de una vez nos atrevemos a pensar cuál ha sido el impacto de esta emergencia sobre las formas en las que hacemos control social, ¿cierto? Y ahí entonces una segunda pregunta orientadora que los animo también a conversar es, bueno, en esta emergencia, ¿cómo vamos a hacer control social, cierto? ¿A qué limitaciones nos enfrentamos? ¿Cómo esas limitaciones se pueden atenuar? Y finalmente quisiera también vincular esas 2 preguntas a una responsabilidad que el Estado tiene de promover y garantizar el control social, pero hoy bajo un nuevo contexto. Entonces, como les digo, sin más preámbulos, le doy entonces la palabra a Marcela. Bueno, y una última pregunta muy importante. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos hoy, cierto, para hacer control social? ¿Qué plataformas? Digamos, como qué mecanismos, qué instrumentos contamos, pues con qué instrumentos contamos la ciudadanía para hacer control social. Entonces, Marcela, bienvenida. Nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, entonces, por donde quieras arrancar. Ok, bueno, muchísimas gracias a los colegas de la veeduría, a los colegas de Conciudadanía por invitar a Foro Nacional por Colombia a participar de esta conversación. Obviamente una conversación que nos interesa mucho a los que llevamos muchos años promoviendo una mejor democracia y más participación en nuestro país. Bueno, pues la pregunta de partida que nos plantea Zaira es muy importante, y es cuáles son, digamos, los limitantes que le introduce o que hemos tenido nosotros en el marco de esta pandemia para poder ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana. Bueno, pues la primera es facilísima: no nos podemos ver, no nos podemos reunir, estamos confinados en la casa. Es decir, el derecho básico civil que tenemos los ciudadanos de reunirnos, de conversar, bueno, pues es el primer derecho que está limitado, y que se ha limitado, digamos, en el marco de la pandemia. En segundo lugar, claramente, una situación es que
Esto ha impedido, por ejemplo, que podamos tener una intervención activa en un momento súper importante que están viviendo los gobiernos locales y es la formulación del plan de desarrollo. Nuestro plan de desarrollo, muchos planes de desarrollo se quedaron, digamos, digamos, teniendo una discusión, si bien lo queremos decir, privada, conversada entre los gobernantes, sus equipos y los concejales y mucho, y eso, que hay algunos concejales que tampoco están enterando. Entonces, esto es solamente un ejemplo muy, digamos, muy dramático de lo que ha introducido, de la oportunidad que le ha dado la pandemia a una cultura que en muchos momentos se sigue resistiendo a la participación ciudadana. O sea, para decirlo en términos castizos, le hemos dado papaya a los que quieren que participemos. Entonces, se han cerrado las puertas en momentos tan importantes. Y un tercer tema que no es, digamos, que es fundamental para todo este debate sobre la participación ciudadana, es que tenemos serias tensiones con un derecho que va de la mano del derecho a participar y es el derecho a estar informado. El derecho, digamos, es muy interesante ver eso y me tomo unos minutos, Zaira, para que nosotros, los líderes que estamos trabajando en estos temas todo el tiempo, nunca perdamos de vista. Eh, la democracia no puede irse a confinamiento, los derechos no se van a confinamiento. Y todos los derechos los necesitamos que nos los garanticen para poder ser ciudadanos plenos, que podamos vivir tranquilos y contentos en sociedad. Y ahí todos los derechos son importantes, pero justo en estas coyunturas hay dos derechos que son fundamentales, que los llama uno derechos puente o derechos bisagra, que te ayudan a llegar a otros derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? En primer lugar, el derecho a participar, que es la pregunta que nos ha hecho Zaira. ¿Qué obstáculos y cómo vemos la cosa en el marco de la pandemia? La participación ciudadana es un derecho. O sea, no es solamente un mecanismo, una instancia, una dádiva de la autoridad, no, es un derecho que yo tengo por ser ciudadano. Y en segundo lugar, el acceso a la información es otro derecho. Es decir, tener derecho a saber qué está pasando, a estar informado para tomar mejores decisiones, para contribuir. Entonces, ese es un tercer elemento que yo considero debe ser muy tenido en cuenta en este momento de pandemia y que lastimosamente, lo vimos en el decreto 491 que sacó el gobierno nacional, los tiempos, por ejemplo, para la entrega de información pública, lo que llamamos en la ley de acceso a la información, la ley 1712, la transparencia pasiva, se aumentaron. Entonces, primero, venga, yo miro aquí mis notas, primero, a usted le podían responder en 10 días, ahorita pasó a 20 días. Y si usted solicitaba otra información adicional, para la cual la entidad tenía 30 días, pues ahorita tiene 35. Claramente, uno entiende que dadas estas condiciones, pues los funcionarios públicos también están en su casa, no tienen acceso a todos los archivos, a todos los sistemas de información y demás, y entonces se pueden demorar un poquito. Lo que pasa es que el decreto no plantea excepciones, y claramente debe haber excepciones, es decir, estamos en una condición de un tema de salud pública, es decir, hay un momento en que yo puedo necesitar una información adicional porque está de por medio mi vida, es decir, tengo una urgencia. Pues resulta que ese tipo de excepcionalidades no los contempló el decreto, simple y llanamente dijo se aplaza la entrega. Entonces, en momentos de excepcionalidad, para concluir un poco esta primera parte, sobre cuáles son los retos de la democracia y la participación en esto, es que en momentos de excepcionalidad, ¿qué hemos decidido? Nuestras autoridades públicas van a tener unas atribuciones especiales. Por eso el presidente sacó una cantidad de decretos, un chorrero de decretos, todos los días tenemos decretos, que nos explican qué va a pasar en esta excepcionalidad. Ojo, es una excepcionalidad. Entonces, en estos momentos de excepcionalidad es cuando más sistema de pesos y contrapesos debemos tener. Y la participación hace parte del sistema de pesos y contrapesos. Es decir, es cuando más vigilancia hay que darle al poder, porque el poder tiene en este momento un poder especial, es decir, tiene atribuciones especiales. Entonces, control institucional, control social, control político es fundamental. Nota de pie de página, que nuestros congresistas pues se hayan demorado tanto si podían sesionar virtualmente o no y demás. Eso nos parece un poco, digamos, caricaturesco, ¿no? Es realmente es una gran alerta para la democracia. Tampoco había control político. Entonces, el presidente puede decidir sacar sus decretos y nadie los está controlando. Entonces, punto número uno, democracia se pone en tensión en un momento de régimen excepcional, en un momento de poderes excepcionales y por lo tanto, pues para algo tiene que seguir sirviendo la democracia aquí. Y es para ejercer controles a ese poder, porque todos sabemos que el poder hay que controlar. Y en segundo lugar, pues necesitamos una información muy detallada sobre 4 aspectos fundamentales en el momento de la democracia para cualquier ciudadano. Primero,
explícame por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Explícame por qué me tengo que quedar en mi casa. Explícame eso. Y eso es totalmente constitucional. Lo dice el sistema de Naciones Unidas, lo dicen los relatores de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Acceso a la Información. Por eso el presidente, si usted lo ven, sale todos los días, y los decretos, si ustedes los ven, la parte primera de los decretos no es la parte más aburrida, la parte más interesante, porque ahí el gobierno justifica por qué te mandó a quedarte en la casa. Y el gobierno justifica por qué está tomando muchas medidas. Esa es la primera información que nos tienen que entregar. Ahí tenemos ciertas preocupaciones cuando algunos funcionarios dicen, es que yo creo, yo considero. No, usted no cree, usted no considera. Tiene que tener argumentos científicos y técnicos para mandarme a quedarme en la casa. Entonces, primero. Segundo tipo de información que yo necesito que me expliquen hasta cuándo va eso. Ojo con esto, las medidas excepcionales no son eternas. Las restricciones que hoy tenemos no pueden ser eternas. Hay que tener mucho cuidado porque hay una gran oportunidad para todos aquellos que no les gusta la democracia, que no les gusta la participación, que no quieren tener unas voces diferentes, de que echen esto más eternamente. Entonces, hay más. Entonces, aclárame cuáles son los tiempos y muéstrame las razones científicas que dicen que esos son los tiempos. Entonces, segunda información súper importante, ¿esto hasta cuándo va y por qué va? Tercera información súper importante, ¿quién te está controlando? ¿Tú a quién le estás rindiendo cuentas? Yo te puedo controlar, yo te puedo hacer escrutinio público fundamental. Cuarta información importante, dame medidas técnicas exactas para, en este caso, de una crisis de salud pública, yo cómo me protejo, cómo protejo a los míos y cómo protejo mi entorno. Es decir, dame recomendaciones técnicas concretas. Entonces, para sintetizar, una democracia en un momento de pandemia y con estos, digamos, poderes adicionales que se le están dando a nuestras autoridades, es una democracia que sigue funcionando, que no deja de funcionar. Todo lo contrario, funciona más que nunca. Y entonces tenemos que tener garantías, porque es una obligación del Estado, garantías para ejercer nuestro derecho a participar y nuestro derecho a estar informados. Muchas gracias, Marcela. Muy juiciosa con el tiempo. Ahora sí, entonces le doy la palabra a Vicente Arcila para que nos cuente entonces qué reflexiones saca de estas tres preguntas orientadoras que les propongo. Vicente, ¿nos escuchas? Buenos días para todos. Los Hola. saludo desde la zona rural del Carmen de Viborán. Sí, ¿Me perfecto, están te escuchando escuchamos bien? perfecto. Hola. Claro, bueno, al fondo de pronto van a escuchar algún concierto de aves de aquí de la zona rural del municipio. Bueno, frente a las tres preguntas que nos hacen, yo pues voy a apagar la cámara para que se escuche mejor. Quiero mencionar lo siguiente. Primero, frente al tema del impacto social de la cuarentena en la democracia. Y bien lo mencionaba ahora Marcela, y por ahí quiero iniciar frente al tema del control político. Nos dimos cuenta que el Congreso de Colombia, el cual debía iniciar a sesionar el 16 de marzo, tuvo algunas dificultades legales y pues enfrascaron en la discusión si podían o no hacer debates y hacer sesiones de manera virtual. Y solo vinieron a sesionar el 13 de abril el Senado y el 14 de abril la Cámara, en medio de esa discusión de legalidad o no. De hecho, por ejemplo, el día de ayer veía yo como algunos senadores denunciaban por las redes sociales que se había aprobado el orden del día por unanimidad y que han silenciado los micrófonos y los chats de todos los congresistas y no permitiéndoles participar en la aprobación del orden del día. De hecho, lo denunció en su Twitter el senador Roy Barreras. Y también denunciaba que la Comisión Primero de la Cámara se estrenó con una votación inconstitucional virtual y frente al tema de la cadena perpetua. Entonces, mencionar que el papel que debe hacer de contrapeso el Congreso hoy y que también nosotros, las organizaciones sociales, la participación ciudadana, está un poco limitada, como lo menciona Marcela en su intervención. Y es preocupante porque, pues, con estos grandes poderes que tiene el presidente en este estado de excepción en el que nos encontramos, pues se requiere este contrapeso. Y sí es importante mencionar cómo una bancada alternativa, la bancada de los alternativos, que también hacen parte de oposición en el Congreso,
ellos presentaron una propuesta al presidente esta semana a través de una rueda de prensa donde invitaban a que se otorgara un salario mínimo o una renta básica para las familias vulnerables durante esta pandemia. Ha sido como, quizás, y pues para mi opinión, como la acción más importante que ha tenido, y no es como tal el Congreso, sino pues la bancada alternativa, porque el Congreso ha estado muy callado y presentaron una tutela. También veía que 30 senadores, los de la bancada alternativa, presentaron una tutela contra el presidente Duque porque desde el 22 de abril están solicitando una información de las medidas que se han tomado para la atención de la pandemia y pues hasta el momento no les han dado respuesta y sabemos que por ley quinta el Congreso, los congresistas les deben responder en 5 días sus solicitudes o peticiones que hacen ante el Ejecutivo. Bueno, en un segundo aspecto quiero mencionar lo relacionado con el activismo digital. Hemos visto muy fuerte y a mí me llama mucho la atención que a pesar de que estamos todos confinados en nuestras casas, las redes sociales se han movido de una manera sorprendente y han generado una presión ciudadana muy fuerte. Yo hacía una revisión esta semana acerca de las tendencias desde que inició la pandemia o el primer caso que fue el 6 de marzo en Bogotá y a medida que ha venido avanzando, cómo las redes sociales se han ido moviendo. Y me llama mucho la atención porque algunas decisiones, por ejemplo, en un primer momento que tomó la alcaldesa de Bogotá, cuando hizo el simulacro y tal en Bogotá, y muchos alcaldes también decidieron toques de queda. En el caso del Oriente Antioqueño, todos los alcaldes agremiados en la Asociación de Municipios Masora decretaron toque de queda desde el 16 de marzo. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque el presidente y ustedes fueron testigos posteriormente, declaró esos toques de queda a través del decreto 4 y 18 como ilegales. Y las tendencias fueron muy fuertes. Voy a mencionar de hecho una que fue muy fuerte ese día del 17, 16, 16, 17 y 18, que era Duque inepto, cuarentena nacional ya, cuarentena total, eran las tendencias número uno en las redes sociales. Entonces, esto generaba cierta ciudadana. Vicente, Tanto es que el presidente de Vicente, Atenas, a partir del 24 espérame un segundo, Vicente. Hola. Hola, Repite el último minuto porque se te entrecortaba. hola. Repite porfa el último minutico que se te entrecortaba la voz. Vicente, ¿Desde qué parte? estabas hablando del presidente, de la tendencia. Duque inepto estabas diciendo Sí, en que el la última frase. presidente, gracias Aira, que el presidente Duque a través, y la presidencia a través del decreto 418, eh, declaró que los toques de queda que se estaban realizando a nivel nacional por parte de los presidentes y de hecho el mismo simulacro vital de la ciudad de Bogotá que estaba adelantando la alcaldesa, debían ser concertados con la presidencia. Y esto pues generó como indignación ciudadana y las tendencias que se generaron en redes sociales, voy a mencionar una, era por ejemplo Duque inepto, ¿cierto? Entonces esto generó mucha fuerza ciudadana alrededor de un rechazo, porque la ciudadanía sabía la importancia de entrar en cuarentena, y es por eso que esos días, el 16, 17 y 18, es tendencia nacional, cuarentena nacional, cuarentena total, cuarentena por la vida, simulacro vital Bogotá, y se lleva a cabo porque los alcaldes, gobernadores y liderados pues por Claudia, que también esta mujer se para en la raya y dice queremos que se haga este simulacro. Entonces el presidente el 20 de marzo anuncia la cuarentena, iniciando el 24 de marzo y pues de esa manera se vinculaba inmediatamente al terminar el simulacro vital y
y la cuarentena por la vía que, por ejemplo, en departamentos como Antioquia se estaban llevando a cabo. Entonces, esto lo menciono para decir que el activismo ciudadano y la participación ciudadana a través de las redes sociales ha sido vital durante esta época de cuarentena, y mencionar también como, por ejemplo, cuando lo del ingreso solidario, que empezaron muchos ciudadanos, actores sociales, políticos, a consultar cédulas de manera aleatoria, encontraron de que habían cédulas que tenían asignado este ingreso. Entonces, inmediatamente, eso fue en horas de la tarde, y en la noche ya la plataforma habían bajado la posibilidad de consultar, habían bajado el CISBEN, o sea, desde el Estado se dieron cuenta del error que se estaba cometiendo. Pues hay que tener, pues hay un beneficio de la duda, pero sí la ciudadanía ha estado muy activa, y digitalmente eso es muy importante resaltarlo. Y pues, por supuesto, cómo no mencionar el tema de las organizaciones sociales y comunitarias, muchas de ellas liderando campañas de solidaridad, de recolección de ayudas, de fondos para afrontar esa pandemia y para ayudar a los menos favorecidos. Eso es muy importante. Pero en el control social me llama mucho la atención que, a pesar de que estamos desde nuestras casas, pues tenemos la posibilidad muchos y las herramientas de, a través de internet y desde nuestras casas, poder ingresar a las plataformas que nos brindan información sobre la contratación que se está llevando a cabo en los municipios. Y es ahí donde, por ejemplo, la Veeduría Ciudadana del Chocó hace una labor fundamental, y pues gracias a ellos, lo menciona el mismo procurador, el doctor Fernando Carrillo, gracias a la Veeduría Ciudadana del Chocó, pues, y que son los ojos de la Procuraduría, así mismo lo dice el procurador, en los territorios, les permiten pues investigar y sancionar y suspender al gobernador de Chocó. Y no solo es allí, sino en diferentes municipios y ciudades de Colombia las veedurías están muy activas. Y llamo la atención que hoy están trabajando articuladamente Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Y dentro de Colombia Compra Eficiente, ellos han habilitado un link de consulta ciudadana, porque si bien el SECO permite revisar toda la contratación, de pronto por algún nivel técnico que tiene, muchas personas no pueden lograr hacer los filtros y consultar información, pero ellos lo han simplificado a través de la página www.colombiacompra.gov.co, y creado una herramienta que se llama Herramienta de Control Ciudadano COVID-19, y en esa herramienta se puede revisar y hacer control social a los contratos, por ejemplo, que se han firmado por la urgencia manifiesta o el régimen especial, por territorio o por dependencia, los contratos por bien o servicio y el comportamiento del SECOP a nivel nacional. Entonces es muy importante porque es de manera muy sencilla, simplemente poniendo el nombre del bien o el servicio que se quiere buscar que se ha contratado en cada municipio o ciudad, él te arroja todos los resultados. Entonces me parece que es algo es una herramienta que nos facilita poder en este momento desde casa hacer control social. Entonces, yo sí creo que hay un activismo ciudadano, hay una participación ciudadana en este momento que por supuesto se ha transformado, y aunque no podemos estarnos reuniendo, nosotros, por ejemplo, la veeduría ciudadana nuestra no hemos tenido posibilidad de encuentro presencial, pero las redes sociales, las plataformas digitales nos permiten estar en conexión permanente, nos permiten encontrarnos, discutir temas, y por supuesto las redes sociales han sido fundamentales durante esta pandemia. ¿Qué tal que no existieran las redes sociales? Porque han sido un medio de denuncia y de tener información, de contrastar información, y pues creo que esto es bien importante en este momento, resaltar el papel de las redes sociales en el marco de esta pandemia. Vicente, muchas gracias. Yo creo que anotas un punto muy importante para darle la palabra a Mario, y es que, claro, como lo decía ahora, esa articulación que hace Procuraduría, Contraloría y Fiscalía ha llamado también la atención del papel que tenemos los ciudadanos para hacer control social y también, digamos, como prever, ¿cierto? Y prevenir esos actos de corrupción que diariamente hemos visto a través de la prensa.
pero también pones un nuevo escenario, que es también las redes sociales, que a partir de ahí es donde también hemos estado actuando, por ejemplo, la Veeduría Ciudadana, el Plan de Desarrollo. Con eso entonces le doy la palabra a Mario, que creo que en la pregunta para él tendrá que estar más enfocado precisamente como en la herramienta que tenemos quienes hacemos control social para vigilar, ¿cierto? Y para prevenir actos de corrupción en el tema de contratación estatal. Entonces, bienvenido Mario, te doy la palabra. Muchas gracias, Zaira. Buenos días a todos los que nos están viendo en este momento. Antes de pasar a la herramienta práctica, quisiera hacer algunas anotaciones a partir de las intervenciones de mis compañeros que dieron unas grandes intervenciones muy integrales. Creo que recogen en gran mayoría las cosas que desde Transparencia por Colombia hemos identificado. Y quiero hacer énfasis en el tema del acceso a la información, recogiendo también lo mencionado por Marcela, el decreto 491. Es un decreto que amplía los plazos de respuesta a las peticiones, pero en Transparencia por Colombia nos hemos dado cuenta que a pesar de que exista normativa y en condiciones normales, quiero decir no de emergencia, las peticiones no se cumplen en su totalidad, especialmente en el nivel territorial. Así que tenemos una alerta allí, una alerta muy importante, y para el control social se ven grandes limitaciones, porque como también lo mencionaba Marcela, no nos podemos encontrar, no nos podemos mover de nuestros hogares, y ahora tampoco podemos contar con información oportuna. Así que nos vemos obligados a ejercer presión para que las entidades publiquen de manera proactiva la información, ya que en estos momentos, con la afectación a la transparencia pasiva, tenemos que promover de alguna forma los ejercicios de transparencia activa. En relación con el manejo de la emergencia, también hay otro tema preocupante, y es que la atención se ha dirigido a la compra de elementos sanitarios, de alimentación, de todo para el manejo de la emergencia. Sin embargo, existe una preocupación sobre el retraso de los procesos que tradicionalmente se venían llevando para el control social, para brindar el acceso a la información, y ahí quiero referirme específicamente a la rama judicial. Las actividades, bueno, creo que la emergencia ha sido un llamado completo de atención al Estado colombiano para seguir trabajando en la digitalización de todos los procesos. Y si ustedes saben, cuando a ti no te responden una solicitud de información, tú puedes hacer un recurso de reposición y si no tienes que hacer una tutela. Ahora, ¿cómo se están resolviendo las tutelas en este escenario de trabajo virtual? Cuando sabemos que en rama judicial especialmente hay grandes retrasos en el trabajo en relación a la digitalización y el trabajo en términos de tecnologías de la información y comunicaciones. Allí vemos una gran alerta. Sé que la rama judicial ha comenzado a adaptarse. Algunas entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado han venido trabajando en el tema, pero pues claramente allí hay que poner el ojo para que realmente las solicitudes ciudadanas sean atendidas oportunamente, porque el plazo de las tutelas si no se ha modificado, ese se mantiene. Finalmente, con respecto al acceso a la información, hay que decir que tenemos información, como lo mencionaba Vicente, en el SECOP, en la herramienta que crearon para el manejo de la emergencia, pero tenemos algunas preocupaciones sobre la oportunidad de la publicación y la calidad. Las entidades tienen 3 días para publicar la información una vez firman sus contratos, pero aún así en escenarios normales no se publica del todo la información y no se publica con las mejores condiciones. Así que de nuevo la ciudadanía está en un deber de presionar por una mejor información que sirva para el control social y con todas las garantías. Bueno, quiero mencionar rápidamente otros elementos que ya no son de acceso, y es el control concomitante que está ahora haciendo la Contraloría. Este es un elemento nuevo que tenemos desde finales del año pasado, que se está comenzando a implementar en un momento crucial para el país, y tenemos que de alguna forma ver qué está pasando allí,
cómo se está haciendo ese control y cuál es la eficiencia. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, con esa iniciativa de transparencia en la emergencia, han estado publicando bastante información al respecto, pero realmente no conocemos detrás qué hay. Ellos muestran números sobre investigaciones, sobre posibles casos, pero más allá de ver que hay una lata de atún de 19.000 pesos, hay que ver qué hay detrás, ¿no? Realmente no tengo certeza de esto, pero en discusiones en Transparencia por Colombia me contaban que esta lata de atún no era la tradicional que nosotros conocemos, sino era una que tenía 3 o 4 veces más contenido. Entonces, ese tipo de cosas que hay de fondo, pues hay que revisarlas, ¿no? Nosotros, como ciudadanos, tendemos a alertarnos mucho por este tipo de información, pero creo que es un llamado también a la ciudadanía para ir más allá de lo que nos presenta la prensa, que nosotros podamos encontrar en las herramientas institucionales, en nuestro trabajo de control social, en la vida diaria, información útil que nos permita generar argumentos contundentes que nos digan, bueno, sí, allí hay un sobrecosto, pero también hay una irregularidad. ¿Por qué? Porque vea, realmente la cotización es esta, no se hizo un estudio previo, no se verificaron las condiciones de calidad, etcétera. Creo que es un llamado también para que nos capacitemos para realizar un mejor control. Y finalmente, con respecto al tema de los congresos, desde Transparencia por Colombia hemos identificado algunas acciones importantes y especialmente con el tema que nos convoca hoy, es cómo se van a garantizar las condiciones de participación ciudadana en el proceso legislativo y en el proceso de control político. Ese es un tema que está por definirse en el Congreso, no se sabe con certeza cómo se podrá proceder, pero bueno, ahí les dejo esto. También es muy importante que el Congreso mantenga sus responsabilidades con respecto al acceso a la información, que siga publicando su información como debe ser y especialmente en lo relacionado con la emergencia sanitaria. Creo que si hay algo importante en este momento es que la ciudadanía pueda estar enterada de cómo la institucionalidad está trabajando desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, Judicial, desde los órganos de control, para que se puedan tomar las medidas correspondientes, hacer el control, alertar y darle solución a estos asuntos. Pues no sé si este sea el momento para contar un poco sobre qué cositas se pueden revisar específicamente sobre el tema de la contratación o lo dejamos para más adelante, no sé. Mario, hagamos una cosa. Invito en este momento a quienes están conectados y conectadas para que nos vayan haciendo sus preguntas. Recuerden que para nosotros es muy importante que nos digan si son ciudadanos activos o ciudadanas activas que están haciendo control social. Entonces, los invitamos a que de una vez nos digan dónde están ubicados, a qué le hacen control social y que por supuesto formulen sus preguntas. Y en segundo lugar, entonces, Mario, discúlpame, termino aquí la pregunta. Quisiera entonces, como para que mientras las personas nos ponen sus preguntas y podamos organizar con Juan y Alba las preguntas, quisiera como que tuviéramos una pregunta en común los tres, y es que creo que a los tres digamos que han resaltado una cosa muy importante en el control social y es como las trabas nuevas que hoy tenemos en el acceso a la información pública, que ya era difícil, ¿cierto? Yo no sé, yo creo que desde todos los espacios en los que hacemos control social, el llamado a las administraciones siempre era, es que la información es tardía, no es oportuna, es incompleta, no es validada completamente, ¿cierto? Como que ese ha sido el llamado de siempre y hoy entonces el reto es mayor por todo lo que ustedes ya han anotado. Entonces quisiera como aprovechar que ese es como el eje común que los tres están poniendo para preguntarles entonces desde ese escenario tan complejo que nos pone el decreto que ustedes hacen mención, cuáles son las salidas que hoy tenemos, digamos, los ciudadanos para acceder, ¿cierto?, a la información desde otras posibilidades más prontas o más oportunas que nos ayuden y nos garanticen hacer control social.
Entonces, esa pregunta para que, Mario, nuevamente te doy entonces la palabra para que entonces nos cuentes y después entonces me gustaría que Vicente y Marcela también puedan aportar, pero entonces les propongo que sea una respuesta de 2 minuticos para que le demos entrada a todas las otras preguntas que en este momento tenemos en Facebook. Entonces, Mario, dale. Vale, perfecto. Por el tiempo entonces voy a ser breve. Como saben, el Gobierno Nacional tiene herramientas de publicación de información de contratación, tiene 3, el SECOP 1, SECOP 2, la tienda virtual del Estado colombiano y esta última nueva para la atención a la emergencia que básicamente recoge la información de las otras. Quisiera hacer énfasis en unos temas que a Transparencia por Colombia le importan sobre el control social. Creo que no voy a alcanzar a mostrar la plataforma en cómo funciona, pero son 3 temas en específico. Características del contrato, características del contratista y características del objeto a contratar. Con respecto a las características del contrato, hay que echarle el ojo a que el procedimiento esté bien realizado, que realmente se haya declarado la urgencia manifiesta y que esté el acto administrativo de declaratoria. Allí también es muy importante verificar el monto, el proceso, todos los requerimientos, porque no todos los contratos tienen que ser realizados por urgencia manifiesta y esto hay que dejarlo muy, muy claro. Una buena práctica que deberían tener las entidades es si la urgencia manifiesta en realidad no es necesaria, ajustémonos a las medidas contractuales tradicionales. Esa es una muy buena práctica que deberían promoverse. Con respecto a las características del contratista, me parece muy importante revisar el tema de inhabilidades e incompetencias. Si son financiadores de campañas, si tienen algún tipo de inhabilidad por haber cometido un delito, si son familiares de los contratantes, qué tal que la esposa del alcalde sea la que esté surtiendo de las latas de atún, no lo sabemos, pero ese tipo de cosas son muy importantes. Y finalmente, con respecto a las características del objeto a contratar, hay que revisar que en realidad el objeto a contratar tenga relación con la emergencia. Nos hemos encontrado con contratos de libros que son, se acude a la causal de urgencia manifiesta para contratar libros. Es una locura porque no tiene nada que ver. El precio de cada producto en específico y pues claramente las condiciones de calidad. Olvidé mencionar algo con respecto al contratista y es que nos hemos encontrado también que muchas veces la razón social del contratista no tiene nada que ver con el objeto a contratar. Entonces, resulta que, voy a volver a un ejemplo, una biblioteca está surtiendo latas de atún. Este es un ejemplo, los casos en específico luego los podemos revisar, pero es un tema también relevante a revisar. Y quiero finalizar mencionando que el gobierno nacional está trabajando en la inclusión de un marcador en las plataformas de contratación del Estado que va a indicar qué objetos están relacionados con la emergencia. Básicamente es un chulito donde la entidad pone sí, no, y esperemos que esto esté habilitado prontamente para que nosotros como ciudadanía también podamos hacer control social. Y termino allí mi intervención. Mario, muchísimas gracias, muy clara tu intervención, espero que eso suscite un montón de preguntas, pero sabemos que su merced se nos va antes de las 11, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces avancemos pronto en las intervenciones de Marcela y de Vicente. Entonces le doy la palabra a Marcela, luego Vicente entonces tiene la palabra 2 minuticos para que entonces abramos esta discusión a quienes están conectados. Marcela, dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a lo que podemos hacer, pues es que la vida no se nos paró. O sea, es decir, nosotros podemos seguir ejerciendo toda pues los que estamos dedicados a este tema, pues de participar, de hacer control social, de levantar la mano, de agitar la voz, pues podemos seguirlo haciendo. Un punto fundamental lo señala Vicente, es decir, tenemos una gran oportunidad. Yo no sé qué sería de nosotros en esta pandemia sin tener pues estas redes sociales, sin tener el internet, sin tener la posibilidad de comunicarnos. Esto es un tema súper importante. Entonces, definitivamente tenemos que seguir
conectándonos, aprendiendo, ¿no? Porque esto es también empezar a comunicarnos por aquí, pues exige otras habilidades y sobre todo para los que tenemos muchas canas nos pone más problemas. Pero tenemos que aprender, digamos, a seguir trabajando en esta línea, de conectarnos y todo. En segundo lugar, no es solamente además un tema de Internet. Yo pienso que en Colombia, y esto ha sido también una invitación al gobierno nacional, lo hemos venido conversando con otras organizaciones, mire, esto no es solamente un tema de Internet, además Colombia tiene un problema de que no hay una gran penetración de Internet. Seguimos siendo un país con una población dispersa importante, con una alta ruralidad en muchas entidades territoriales. ¿Qué llega allá? La radio, el sistema público de medios. Eso es muy importante. Hay veces uno oye hablar, y por eso los que tenemos más canas, pues podemos decir eso. O sea, esto no es solamente un tema de Internet, es un tema de radio, es un sistema de medios públicos. Es un sistema, por eso ha sido tan importante toda la apuesta por la democracia que se ha hecho protegiendo el sistema de medios públicos, pues, protegiéndolo de Barbieris y de personas que quieren volver los medios públicos una plataforma para intereses políticos personales. Radio Señal Colombia, maravilloso, gran cobertura, mucho que decir, todo se puede decir por ahí. Es decir, Anita, no, los autoridades públicas no pueden decir, no, es que eso lo colgué en la página web y si no lo vieron, permítanme la expresión de malas. No, es que ahí no solo hay página web, también tenemos radio. Ejército Nacional de Colombia tiene una cantidad de emisoras. Mario es invitado, él va allá a las emisoras de radio del Ejército Nacional. Gran cantidad, tienen mayor penetración las emisoras del Ejército Nacional que incluso el mismo sistema de medios públicos colombianos. Entonces, ahí hay también una gran alternativa para difundir información sobre la pandemia, no solo sobre contratación pública. ¿Cómo se están discutiendo los planes de desarrollo, señores alcaldes? ¿Qué están diciendo los concejales? ¿Dónde están los conceptos de los consejos territoriales de planeación? ¿Su plan de desarrollo está involucrando la pandemia, señor alcalde? Porque nos cambió la vida, señor alcalde. Si usted está dejando que el plan de desarrollo sea el mismo, no va a servir. ¿Cómo va a reinvertir los recursos? Todo esto también se puede contar por radio. Y obviamente el canal de televisión, tanto el canal institucional como Señal Colombia. Entonces, hay una gran oportunidad de seguirnos informando, conversando, dialogando, intercambiando. Y como bien lo dice Mario, citamos el tema del decreto 491, pero bueno, los que hacemos control social ya estamos curtidos en esto. Ya estamos acostumbrados a que no nos entreguen la información, se demoren en entregarla. Pues bueno, nosotros vamos a seguir como haciendo lo que siempre hemos venido insistiendo, persistiendo y no desistiendo de estar pidiendo esta información y exigiendo, porque esto es un tema muy importante. Ninguno de los decretos, por ahí estaba viendo que una de las preguntas que hacía una de las personas que nos está siguiendo, muchas gracias por seguirnos, era que si esto era constitucional. Hasta el momento no sabemos porque estamos esperando que la Corte Constitucional revise todos los decretos y nos diga que ninguno está cumpliendo con la Constitución colombiana y que todo conserve los preceptos. Pero hasta el momento, afortunadamente, no tenemos ninguna reserva ni confidencialidad de información con respecto a cómo se trata la pandemia. Así que podemos seguir exigiendo y pidiendo. Y claramente sí tenemos el deber político y ético de seguir participando en términos de la pandemia. Por más miedo que nos dé, por enfermarnos y todo, pues lo podemos hacer desde casa. Entonces, conectémonos con esto y valoremos también el sistema de medios público nacional y sigamos exigiendo al Estado colombiano y al gobierno nacional que siga garantizando el sistema de medios públicos nacional como unidades autónomas que no se les puede meter la mano políticamente. Muchas gracias, Marcela. Vicente, te voy a proponer una cosita, un cambiecito chiquito. Como Mario ya se nos va, hay una pregunta que nos hace una persona para él y no quiero que se nos vaya sin responderla. Entonces, te voy a dar la palabra para que respondas a esa pregunta y luego volvemos con Vicente para que Vicente nos cuente también cuáles son los retos que ve hoy en el tema de acceso a la información para seguir haciendo control social. ¿Está bien? Vicente, listo. Juan, entonces te voy a dar la palabra para que nos cuentes cuál es esa pregunta y que Mario pueda responder para que pueda desconectarse. Bueno, claro que sí, Zaida. Buenos días. Bueno, hay varias preguntas que nos vienen haciendo desde el Facebook Live que estamos presentando y algunas de ellas pues muy cercanas a lo que Mario nos quería contar ahorita. Entonces, digamos, como pregunta específica, que nos expliques un poquito qué es esto del control concominante.
y que nos cuentes cuáles son esas plataformas. Nuevamente las han nombrado ahí de a poquiticos, pero que nos cuentes con precisión cuáles son esas plataformas en las que podemos hacer control social y que nos des algunos tips frente a cómo podemos manejar esas plataformas o cómo podemos encontrar de una mejor manera la información en ellas. Listo, entonces voy a ser bastante breve, porque ya tengo que salir, pero bueno, el control concomitante es una nueva función que se le atribuyó a la Contraloría General. Tiene que ver con la capacidad de hacer control durante la ejecución de cualquier proyecto o contrato en las entidades públicas. Antes, esta función era posterior y selectiva únicamente. Entonces, la Contraloría simplemente hacía el control después de que se terminaba todo y se eliminaba la posibilidad de realizar una alerta o suspensión de contratos. Entonces, esta es una nueva función muy útil que comenzó a regir hace poco y a la cual hay que prestarle atención sobre cómo va a funcionar. Con respecto a las herramientas, me gustaría, tal vez ahora les dejo los links en el chat, pero tal vez la manera más fácil, y así mezclo la segunda pregunta, con esta es acceder por la plataforma de datos del Gobierno Nacional. Es una plataforma, ustedes acceden a www.datos.gov.co. Allí se encuentran las bases actualizadas de SECOP 1, de SECOP 2 y de la tienda virtual del Estado. Así que allí se puede buscar todo lo relacionado a la contratación pública. En la pestañita arriba que dice Descubre, ustedes buscan SECOP, SECOP 2 y allí les va a aparecer una tabla enorme con miles de datos, pero ustedes pueden filtrar por entidad, por tipo de contrato, si es urgencia manifiesta, y les sale un link donde pueden acceder a cada uno de los contratos, a la información contractual publicada, y ahí ya ustedes van a poder revisar si quieren en detalle todas las condiciones particulares del contrato, el contratista, el objeto a contratar, etcétera. Por acá no puedo hacer una explicación más en detalle, pero si ustedes quieren, en la página de datos.gov.co hay una serie de explicaciones sobre las cuales pueden entrar. Creo que esa es la forma más práctica, porque si ustedes entran directamente a SECOP 1 y a SECOP 2, los buscadores no son tan amigables, uno tiene que buscar por el contrato en específico y termina siendo un poco más engorrosa la búsqueda. Así que esa es mi recomendación. Vayan allá a la plataforma datos.gov.co. Mario, muchísimas gracias. Muy clara tu intervención. No sé entonces si tienes que desconectarte ya. Sí, ya. Bueno. Entonces te damos de una vez las tengo gracias. otra reunión. Tranquilo, así estamos en esta digitalidad. Muchas gracias por la disposición, por la claridad y seguramente las preguntas que nos queden pues también serán entonces la tentativa para que tengamos un nuevo encuentro y podamos resolverlas. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, especialmente a Marcela, que estaba hace poco también en Transparencia. Un saludo de todos y nada, que estén muy bien. Muchas Gracias, Marito. Bueno, ahora entonces, siguiendo con la reflexión que estábamos teniendo sobre los retos que nos quedan entonces para hacer control social a través de ese reto que es la información pública, le doy la palabra a Vicente para que nos cuente entonces él cómo ve este panorama. Vicente, ¿nos escuchas? Vicente, hola. ¿Será que está teniendo problemas en su conexión? Ahora sí, muchas gracias. te escuchamos. Bueno, yo quería... Sí. Hola, voy a apagar la cámara para que me escuchen mejor entonces. Sí, yo creo que es mejor. Intentémoslo así a ver si nos funciona. Pero te estamos escuchando. ¿Me escuchan bien o...? Sí, te escuchamos mejor perfecto. la cámara? Intenta así, si se nos interrumpa, entonces la apagas a ver si suena mejor. Así. Lo que pasa es que
Vicente, creo que es mejor que la apagues. A ver si el sonido mejora. Vicente, ¿no se escucha? Sí, de hecho, ¿me escucha bien? Vicente, creo que mejor apaguemos el video para que podamos escucharnos mejor. Eso. Intentemos así, ¿nos escuchas? Parece que se nos cayó Vicente. Mientras Vicente de pronto vuelve, voy a ir recogiendo algunas de las preguntas que han ido saliendo en el Facebook. Algunas pues ya están respondidas de alguna manera, pero también, digamos, las personas quieren seguir conociendo frente a algunos de los temas, ¿cierto? Una de las preguntas que nos aparece es: ¿qué hacemos nosotros como líderes para ayudar, digamos, a los más necesitados en una contingencia como estas? También nos preguntan que si en algunos de los casos, como estábamos hablando ahorita de los decretos tomados o este tipo de cosas, podrá haber alguna vulneración de derechos. Ya Marcela ahorita nos hacía alguna referencia al respecto, igual que frente a lo de la constitucionalidad, que también lo están preguntando constantemente. Hay una pregunta que se está haciendo también muy constante en el chat, y es frente a los riesgos que corren las personas que hacen control social, y más, digamos, en el tema de los municipios, ¿cierto? Porque una cosa es estar en la ciudad, donde sos un poquito más invisible, pero en los municipios eres mucho más visible frente a estos ejercicios de control social. ¿Qué derechos, qué herramientas tienen, digamos, estos líderes que hacen control social también para defenderse? También hay otra pregunta que ha sido recurrente, y es frente, digamos, a qué se puede hacer con los hallazgos que estas personas encuentran en esos ejercicios de control social. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuál es la forma, digamos, de agilizar esas denuncias, de poner, digamos, como a funcionar el sistema frente a los ejercicios de control social que hacen los ciudadanos en los municipios, en términos también de que este ejercicio no es un ejercicio de desgaste, sino un ejercicio efectivo de construcción y de control político y social en los municipios? También nos hablan sobre las estrategias para hacer control social desde lo individual y lo colectivo, cuáles son mejores, cuáles, digamos, hay. Y una pues, que también ha sido recurrente, ha sido frente, digamos, como al uso de las nuevas tecnologías frente al control social. A mí me parece muy interesante lo que Marcela hacía ahorita referencia frente a los diferentes medios que también podemos utilizar en este momento, que han estado ahí siempre, pero digamos que una de las preguntas ahorita que debemos quedarnos en casa, si hace referencia, digamos, a cómo podemos utilizar y optimizar estas nuevas tecnologías para hacer el control social. Y otra de las preguntas que es reiterativa tiene que ver con los planes de desarrollo. Primero, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, hacer seguimiento y control a estos planes de desarrollo? Pero efectivamente, ¿cómo hacer que estos planes de desarrollo incorporen también las necesidades que ha puesto esta nueva contingencia? Bueno, vamos dejando por ahí para no enredar mucho con el tema de preguntas. También hay algunos comentarios, pero le pedimos entonces a Marcela, por favor, que se refiera a algunas de ellas en este momento. Pero antes de eso, Marcela, hago un paréntesis, y es que en la vereda de Vicente hoy amanecieron sin luz. Entonces él está presentando problemas para conectarse, entonces para que tengamos paciencia y en el momento en que él vuelva a conectarse, pues podamos darle la palabra. Pero por ahora, Marcela, entonces te doy la palabra para que entonces empezamos a responder a todo ese universo de preguntas que nos hace las personas. Ok, tratamos. No, todas muy, realmente muy, muy interesantes, y es que es muy bueno pues que podamos conversar de estos temas los que estamos. Claramente las personas que están preguntando aquí es porque estamos metidos en estos temas de la participación, así que muy chévere y muchas gracias. Bueno, con respecto a los riesgos de hacer control social, esa ha sido una reflexión histórica. En Colombia puedes ejercer los derechos ciudadanos, ser activista, ser ciudadano activo, participativo, pues siempre ha representado un riesgo porque pues tenemos un modelo de democracia todavía muy incipiente en temas como la tolerancia, el respeto a la diferencia y el respeto a que el otro tiene todo el derecho de intervenir
en la gestión de lo público. Entonces, eso ha sido un tema histórico, una gran preocupación. Como lo decía Mario, yo trabajé hasta hace 2 meses en Transparencia por Colombia, por muchos años, y pues haciendo control de temas de corrupción, pues sí que tenemos cercanía con estos temas de los riesgos. No hay una respuesta única, hay unas respuestas pues que siempre lo dejan a uno como muy aburrido. La primera pues sí, que uno tiene que recurrir a las autoridades y manifestar cuando le están amenazando y demás, y pues todos sabemos qué pasa con la unidad de protección, pues que no tiene plata, que no le alcanza, que si le tiene que dar un chaleco y un policía a todos los líderes en el país, pues se va a quedar sin dinero. Bueno, ese tipo de respuestas pues tampoco respetuosas de los escenarios del Estado Social de Derecho, pues las tiene uno. Entonces, uno de los temas que hemos venido avanzando como sociedad civil en los últimos años y sobre todo aprendiendo mucho del movimiento de derechos humanos es el tema de la autoprotección. O sea, es súper importante estar conectados, no nos quedemos solos. Por ahí había una pregunta que si es mejor hacer control social solo o acompañado. Hágalo acompañado, hágalo en colectivo, vincúlese. No tiene que ser, el control social no necesita que usted tenga que, a pesar de que la ley 850 habla, pues, de que el registro ante la personería y el registro ante la Cámara de Comercio, y demás, no, mire, el derecho a hacer control social es constitucional, está por encima, o sea, tenemos un techo constitucional. Entonces, si yo quiero hacer control social, me puedo juntar con unos amigos que tengan la misma iniciativa y hacemos control social. Entonces, lo mejor es pensar en agruparnos, asociarnos, trabajar juntos, eso genera más autoprotección, conectarnos con otras organizaciones. Y una cosa muy importante, y me refiero definitivamente a eso, es qué hacemos con los hallazgos del control social. Mario decía una cosa súper importante ahorita, y quisiera más adelante referirme a eso. Hacer control social no es solamente, no es un cazador de corrupción. El que hace control social, control ciudadano, es una persona que quiere contribuir a que las cosas salgan mejor, a que la eficiencia en la gestión pública sea mejor, a que los resultados del desarrollo se den, los podamos ver. Es decir, no somos solamente pues unas aves negras que mantenemos viendo dónde la gente va a cometer errores. Estamos buscando que las cosas sean mejores. Punto número 1. Y punto número 2, pues claramente vivimos en un país gravemente afectado por la corrupción. Entonces, pues claramente también tenemos ahí momentos donde sí tenemos que mirar qué está pasando y qué riesgos y qué alertas tenemos en la corrupción. Entonces, todos los hallazgos que nosotros hacemos como líderes, como organizaciones de la sociedad civil, ojo con esto, tienen 3 interlocutores obligatorios. El primero, la sociedad. No nos quedemos con estos informes guardados, contémoslos, mostrémoslos, presentemos buenos informes, informes respetuosos, no informes alaracosos, amarillistas, que tienen solamente bases políticas partidistas, no, informes con datos. Nosotros también, para ser realmente una voz importante y legítima en el escenario público, tenemos que tener argumentos. Entonces, primer destinatario de nuestros informes, la sociedad. Entendemos a la gente, a los beneficiarios de los programas, a todo el mundo lo que estamos encontrando. Segundo, interlocutor obligatorio determinante, los órganos de control social, los órganos de control, perdón, el Ministerio Público, la Fiscalía, la Contraloría. Hay que mandar, no nos quedemos con este informe, mandémosles, así sea una cartica. ¿A quiénes? A todo lo que podamos, al procurador, a los procuradores delegados, al procurador provincial, al procurador regional, al defensor del pueblo, al señor Contralor. Que no, que es que eso no sirve, que están politizados, que se demoran, que se pierden. Mire, eso es lo que tenemos. Entonces, si queremos que sean mejor, pues presionémoslos. Porque si lo que decimos es como no sirven, yo no le mando los informes de auditoría porque ¿para qué perder tiempo? Entonces, los que están allí porque son amigos del alcalde o del gobernador, pues felices, les vamos a hacer pues hagámosles la vida un poquito más complicada. Entonces, mandemos este tercer actor clave para nuestros informes, medios de comunicación. Este país le debe mucho a los medios de comunicación, al periodismo investigativo. Quizás no a los medios en sí, pero sí al periodismo investigativo, que hace cosas. Todos conocemos los periodistas valientes, fuertes, que hacen investigación. Mire, señores, no nos quedemos, en nuestros informes se tienen que ir y tienen que salir. Ojo con esto, el control ciudadano no tiene alcance ni sancionatorio, ni puede mandar a nadie a la cárcel, ni puede emitir juicios antes de investigaciones. Mucho cuidado con eso. Eso tenemos que ser muy cuidadosos. No, que es que el control social no tiene dientes. Claro, estamos en un Estado social de derecho. Los dientes los tienen los órganos de control y los órganos de la justicia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, trabajar en esa línea. Y finalmente, un tema que quisiera tocar frente a estos temas de control social y sobre todo lo que tiene que ver con corrupción. Yo sí quisiera hacer mucho énfasis en esto. No todo es corrupción. Es muy importante lo que dijo Mario.
Y lo digo con mucho respeto con nuestros órganos de control, con nuestros señores, tres nuevos mosqueteros que tenemos en la Contraloría, la Procuraduría y en fin. Ojo, son investigaciones, habrá que hacerlas. Están saliendo cosas, habrá que hacerlas. Hay que escuchar a la otra parte. Hay tema, entonces, en corrupción hay que tener en cuenta tres cosas. Hay cosas que definitivamente son corrupción. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ahí está el Código Penal, porque están los delitos tipificados, porque son faltas a la gestión de lo público, está en el Código Contencioso Administrativo y ahí está. Y eso es corrupción. Ahí está, no hay discusión. ¿Quién lo debe? Una autoridad lo investiga y lo sanciona y determina si fue así. Entonces, uno, hay cosas que son corrupción. Dos, hay cosas que están en una zona gris que uno no sabe si son corruptas porque no están tipificadas como delitos, pero claramente permiten un gran abuso de poder. Y en Colombia la zona gris es muy grande. Los conflictos de intereses, ahí vieron unos contratos que salieron, tenemos al alcalde Barbosa, varios en Antioquia que están siendo investigados por temas de estos. Entonces hicieron contrataciones con el primo, con el amigo, en fin. Entonces ahí no, pero es que eso no es delito, como dijo lastimosamente, hemos tenido grandes figuras públicas diciendo, eso no es ético, pero no es ilegal. Es que ahí hay una... Entonces esa zona gris también nos debe tener una alerta. En esa zona gris trabajamos las organizaciones sociales haciendo control social, lo que llamamos zonas de riesgo. Eso es una zona de riesgo. Mire, señor, es que no, yo hice el contrato por urgencia manifiesta porque la ley me lo permite. Todos entendemos que es urgencia manifiesta, estamos en una emergencia, entonces hay que dar disposiciones especiales para que la contratación sea más rápida, porque la gente tiene que comer hoy, porque la gente tiene que proteger su cara hoy, en fin, todas estas cosas. Bueno, no, es que como esto era de urgencia manifiesta y entonces yo me salté unos pasos, no, hasta la urgencia manifiesta tiene paso. Entonces, todo eso hay que revisarlo, entonces es una zona gris. Y finalmente hay cosas que no son corrupción, pero que le dan toda la oportunidad a la corrupción. Y que tenemos que estar súper alertas con eso. Entonces, por ejemplo, la contratación es pública, la podemos ver. Claramente nuestra legislación ha exigido toda la publicación de la contratación en el sistema de contratación pública, en el SICOP. Pero ojo, también tenemos que seguirle pidiendo la información a nuestros alcaldes. Lo sentimos mucho si les toca trabajar doble, pero es que necesitamos. Entonces, que usted no tenga la información del contrato disponible de manera pública, que yo la pueda ver y demás. No, yo no puedo decirle, alcalde, usted es un corrupto, gobernador, usted es un corrupto, contratista, usted está robando. No, pero sí está en una práctica que le puede dar toda la oportunidad a la contratación, a la corrupción. Entonces, diferenciemos esas tres cosas en nuestro ejercicio de control social y tengamos un ánimo totalmente democrático en el marco del Estado Social de Derecho, es decir, mire, venimos a dos cosas, a garantizar que esto salga bien, porque necesitamos que la gente que tiene que comer coma, porque necesitamos que nos alcance la plata, porque necesitamos proteger a nuestro personal médico y a todas las personas que se van a exponer en una emergencia sanitaria, pero además necesito que toda esta dirigencia corrupta que lleva expropiando los recursos públicos del país por tantas décadas, pues no encuentre en la pandemia una oportunidad para seguir haciendo de las suyas. A eso va el control social, pero lo tenemos que hacer con certeza, con seguridad, en grupo, entregando informes de control social y mandándoselo. Aprovechemos que están tan emocionados nuestros señor procurador, contralor y fiscal. Entonces, como están tan emocionados cuidando la pandemia, pues aprovechemos para mandarles todos nuestros informes. Hasta ahí llega nuestro descanso. Y termino con esto, esta es la forma de cuidar. La mejor forma que tenemos de cuidarnos a nosotros, al otro y a lo otro es ejercer la participación ciudadana y nada más ni nada menos la más importante, que es el control ciudadano. Marcela, muchas gracias. Una clase de control social muy clarita. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Vicente. Ya Vicente nos escucha, que creo que ya pudo conectarse. Vicente, hola, ¿nos escuchas? Bueno, espero Ahora sí, que ahora sí me perfecto. escuchen. Sí, Me excuso perfecto. porque, como lo mencionaba ahora Zaira, pues debido a que estamos hoy con el servicio de energía, qué pena porque pues no lo avisaron, entonces me tocó conectarme vía datos del celular y aquí está tangible lo que mencionaba ahora Marcela, el acceso
al Internet, ¿cierto? A pesar de que, pues digamos, son veredas cercanas al casco urbano de la municipalidad, pues se cuenta con una deficiencia de redes, y eso, pues en un país como Colombia, que en su gran mayoría rural, pues es preocupante. De hecho, digital al Internet, pues a diferencia hoy de que el Internet penetre en todo el país, y más ahora que se está buscando también no solo el teletrabajo, sino también las clases virtuales, pero sí, como por ahí viene una imagen, si las escuelas, muchas escuelas rurales nuestras, ni siquiera cuentan con el servicio de internet, ni cuentan con cantidad de miles de fallas de los ciudadanos. Y es muy sencillo, es www.co, así sencillo, inmediatamente van a entrar, y la herramienta la diseñaron para que cualquier persona pueda Vicente, ahí seguimos teniendo problemas con la conexión. a la contratación que se está haciendo en el marco de la pandemia. Vicente, ¿nos escuchas? Entonces ahí dice herramienta de control ciudadano COVID-19. Ingresan, entran al link y ahí ya pueden buscar directamente. Hola, les está mencionando Zaira. Zaira, sí, Vicente, le estoy escuchando. Y les Vicente, acerca de la... pero a ti sí no te escuchamos bien, se entrecorta la comunicación, entonces no sé qué hacemos para poder escucharte, porque no es clara, no es claro la intervención, qué pesar. Mientras Vicente intenta resolver nuevamente su comunicación, Juan, no sé si hay más preguntas en el público para que entonces aprovechemos a Marcela en estos últimos 8 minuticos que nos queden. Sí, efectivamente tenemos muchas más preguntas. Voy a intentar hacer otro grupito de preguntas a Marcela y a Vicente si nos alcanza a escuchar, que han venido desde las redes. Voy a intentar pues como recoger algunas en grupitos. Hablan de qué medidas existen, específicamente también incluso con lo que nos está hablando Vicente y sus problemas de conexión por estar en la zona rural. ¿Qué medidas existen para garantizar el derecho y la participación de los sectores rurales, el derecho a la participación del campesinado, también haciendo referencia pues a que Colombia es un país mayoritariamente campesino? Respecto al control del Ministerio Público, hay una pregunta específica frente a las personerías municipales. Si frente a estas personerías va a haber algunos cambios o si se sabe algo, digamos, al respecto. Hay una pregunta frente al tema de la contratación de los municipios con las asociaciones de municipios. En este momento se vienen contratando, los municipios contratan con las asociaciones de municipios para que hagan contratos en tiempos de la pandemia. Entonces también la pregunta ahí es si esa subcontratación no genera pues un derroche de recursos, no retrasa, digamos, el crecimiento del ente territorial al favor de un tercero y ese tipo de cosas. Bueno, frente al tema de los planes de desarrollo, los ETPs ya realizaron los conceptos, el plan de desarrollo debe estar mañana para los consejos municipales, pero también desde planeación, digamos, la información ha sido ambigua. La pregunta es frente a eso, porque planeación dice que será posible ampliar los tiempos. Jurídicamente, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cuál es el apoyo que de pronto podrían tener esos consejos de participación para trabajar en estos nuevos conceptos o por lo menos incidir en los cambios que se haga al plan de desarrollo?
nos preguntan también, digamos, como en el tema de recursos, ¿qué pasará con los informes de gestión de inversión anual de nuestros municipios en esta nueva contingencia? ¿Cierto? Porque la plata no se está invirtiendo en los proyectos, sino que entonces, ¿dónde está? ¿Cómo serán esos informes? ¿Cómo hacerle seguimiento a eso? Bueno, no, dejemos por ahí porque las preguntas son muchísimas, intentando recoger algunas cositas para no saturar mucho tampoco a Marcela y a Vicente. Marcela, entonces, cuando quieras. Marcela, enciende el micrófono. El micrófono, no te escuchamos. El micrófono. Listo, Marcela. ya. Sí, ahora sí. No me escucharon la quejadera, que me habían abandonado, que Vicente se fue y me están haciendo la tarea a mí sola. Me toca rendir la lección a mí sola. Bueno, no, pues mira, pues algunos elementos pues para conversar. Bueno, con respecto a la reglamentación de los temas de participación ciudadana para el sector rural, es exactamente pues la misma reglamentación que existe en términos generales para las otras zonas del país. Es decir, ahí están las condiciones, ahí claramente lo que necesitamos en este momento, como siempre lo hemos necesitado en Colombia, es que más allá de las normas, de las reglamentaciones, de todo esto, pues tengamos la voluntad y la acción de los actores. Entonces, ahí pues esa es la alerta. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho además con todas las tareas de participación que se derivaron del acuerdo suscrito con el cese de hostilidades con las FARC. Muchos de los temas, el Foro Nacional por Colombia, el Conviva a la Ciudadanía, el día lunes lanzaron el informe 1 sobre el Observatorio de Participación y claramente ustedes saben que la mayoría de las zonas involucradas en todo este tema de la implementación del acuerdo de paz, pues son las zonas de alta ruralidad. Y las tareas están ahí por hacerse. Es decir, tenemos un cumplimiento muy bajito, hay muchas, digamos, hay esperanza alrededor de todo lo que en medio de las dificultades se han podido hacer alrededor de los PDETs y demás. Sin embargo, pues ahí están, ahí está toda la oferta participativa y claramente no hemos logrado la garantía total para el ejercicio de este derecho, pero ahí están diseñadas y pues la cosa es, yo creería, como en muchos temas aquí en Colombia, esa terrible frase que ya ha hecho carrera en el país, no más normas, cumplamos con las que hay, a ver si la cosa funciona. Entonces, ahí, frente a esto, pues importante. Bueno, en lo que tiene que ver con el cambio que se pueda dar en los órganos de control y específicamente con las personerías municipales, pues la verdad es que hasta el momento no estoy informada, no conozco, perdón, cualquier situación de cambio que se tenga que ver para esto. Claramente las personerías municipales representan la presencia del Ministerio Público en el nivel local y es un tema muy importante, pero pues para nadie es un secreto que las personerías municipales, pues instituciones claramente muy debilitadas por lo general, pues si le va muy bien al personero, lo máximo que tiene es una sustanciadora y para de contar. Entonces realmente es una organización muy importante porque ustedes saben que tiene funciones disciplinarias, que tiene protección y garantía de derechos humanos y además trabaja todo el tema de participación ciudadana. Bueno, ahí hay un gran reto. Frente a la contratación que tienen los municipios con las asociaciones de municipios o con las federaciones o cualquier, digamos, asociación, per se uno no puede decir, vuelvo y repito, de que esa contratación es mala. Lastimosamente la cosa no es tan fácil, es más complicada. Uno no puede decir, no, toda la contratación que se haga con asociaciones de municipios va a ser una contratación que no va a responder al interés colectivo, sino al interés individual. Depende, toca ver. Por eso es que es tan importante lo que les decía Mario, que hay que verle a un contrato. ¿De dónde sale la inquietud del contrato? Es decir, ¿de dónde surge de un proceso de planeación? ¿Surge en el marco de la emergencia? Vimos lo que hizo un alcalde en Cravo Norte, en Arauca. Le dio por hacer un festival de música en un municipio, 570 millones de pesos, amparado en la emergencia. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, pues que la gente está muy aburrida en Cravo Norte, ¿no? Pero, o sea, claramente hay un tema. Entonces, ¿cuál es el origen del contrato? Entonces, eso hay que verlo. En segundo lugar, todo el origen del contrato, los procesos de planeación, cómo se tomó la decisión y todo esto es público, los términos de referencia, todos los documentos oficiales son públicos, los podemos ver. Tercer lugar, ¿el contratista sabe hacer esto?
como decía, y lo hemos visto, contratistas que amplían su objeto en su conformación como empresa y pueden dar refrigerios y fabricar balones, o sea, tienen una gama y pueden hacer de todo. Bueno, otra cosa que hay que ver, alerta roja, esto que les estoy contando, eso se llama en técnica de seguimiento contractual, se llama bandera roja. ¿Dónde hay banderas rojas? ¿Dónde las puedo poner? Otra bandera roja famosísima, que la empresa no haya sido recién creada. Justo, wow, después del 14 de abril se crearon 1000 empresas para hacer tapabocas, que nunca existían. Bueno, esa es otra alerta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un contrato no es malo per se porque se hace con asociación de municipios. Hay que verle el contrato. Puede ser que sea malo, puede ser malo en qué sentido, en que no responde al interés colectivo, no responde a las necesidades que tiene en ese momento la población y el territorio, sino que responde a un interés político particular, o en el peor de los casos, como ya lo conocimos, como Transparencia por Colombia ha hecho seguimiento durante muchos años, es para pagar favores políticos en marcos de los procesos de financiamiento de las campañas. ¿Cómo se devuelven favores? Como lo vieron ustedes en estos WhatsApp terribles de estos concejales en Montería, pues a partir de contratos. No sé si los vieron, fueron realmente quizás la muestra máxima de lo que puede representar el interés egoísta individual de un corrupto. Es decir, pues los pobres ya están acostumbrados a aguantar hambre. Si les quitamos estos contratos de este mes, no se van a morir. Entonces, todos estos temas hacen que uno tenga que observar, digamos, con mucho cuidado estos temas de contratación y demás. Quisiera también plantear muy rápidamente hacia dónde yo creo que en el marco de esta pandemia debemos dirigir nuestros esfuerzos de control social. Claramente no es fácil reunirnos por estos medios, no es fácil buscar información, porque todo no está colgado en las páginas. Claramente hay que trabajar, pero hacia dónde tenemos que concentrar el control social, creería yo, como recomendaciones, digamos, incluso para nosotros mismos, como Foro Nacional por Colombia. Primero. Marcela, un minutico para cerrar, para poder que Vicente pueda entrar también a cerrar, ¿listo? Ok. Gracias. Su merced, hágale, redondee en un minutico. Era para que tengamos en cuenta que que tenemos 4 minuticos para cerrar. ¿Hablas conmigo? Sí. Ah, ok. Bueno. Para que no deje ahí la idea en punta. Ah, bueno, no, mire, claramente, pues en este momento las principales temas que tenemos que hacerle control social es cuáles son las decisiones que están tomando nuestras autoridades, pues, tanto en el nivel nacional como todos estos decretos municipales, es decir, todo esto que restringe nuestro derecho a la movilización, todo lo que restringe nuestro derecho a juntarnos. Hay que estar pendientes de que estas disposiciones no vayan más, no se les vaya la mano. Al mismo tiempo hay que estar pendiente cómo la hacen aplicar las autoridades, es decir, que no haya abuso por parte de las autoridades, ni de la policía, ni de los alcaldes, ni de ningún servidor público, en el marco de esto. Son momentos muy delicados para una democracia, repito, cuando hay estas excepcionalidades. En segundo lugar, miremos todas las compras, las que más podamos, las compras públicas que está haciendo el Estado en el marco de esta pandemia, que sean realmente compras que tienen que ver con garantizar la subsistencia de las poblaciones vulnerables, de proteger a la gente, etcétera. Y un tema muy importante, no nos olvidemos que el Estado tiene otras 2 patitas, es decir, la rama judicial y el Congreso. Entonces también tenemos que estar haciendo pendientes y estar controlando qué están haciendo y si están cumpliendo con su labor. Hacia allá se debe concentrar, digamos, nuestro control. Marcela, muchas gracias. Bueno, aprovechando que creo que Vicente ya va a poder participar, quisiera entonces que cerremos con una última, digamos, como recomendación para animar a la gente a seguir entonces haciendo control social bajo esta emergencia y cuando salgamos de ella, obviamente. Vicente, te doy la palabra. Gracias, Aira. Espero que ahora sí me puedan escuchar mucho mejor. Como les mencionaba, pues lo estoy haciendo a través del celular con datos de Claro y pues no ha sido fácil, pero bueno. Estos son los retos que nos pone esta cuarentena. Bueno, claro, hay varias situaciones. Una a mencionar es que pues estamos en cuarentena, estamos en confinamiento, pero hay una situación que a mí sí me preocupa mucho y es la masacre a líderes sociales. Esa no ha entrado en cuarentena.
esa sigue perpetuándose. De hecho, hoy escuchaba noticias de que el día de ayer en la noche asesinaron un presidente de una junta de acción comunal del departamento del Cauca junto a su esposa y su hijo. O sea, esto es grave. O sea, cerca de entre 15 y 20 líderes sociales han asesinado en lo que llevamos transcurrido de la pandemia. Y en el año se han asesinado cerca de 90. De hecho, el secretario de la ONU para la preocupación es de alto nivel, ya a nivel internacional, tanto pues que van a hacer esa visita y exclusivamente para revisar este tema de Estado. Vemos que no está haciendo nada para la protección de la vida de quienes hacemos control social en el territorio, de quienes ejercemos liderazgo social en nuestras comunidades. Y pues eso sí, es una alerta, es un campanazo, es una bandera roja que yo creo que todos debemos tener pues en este momento enarbolada, porque no podemos permitir que porque hoy toda la atención ciudadana está al frente de la pandemia, pues entonces descuidemos esta situación que ocurre a nivel nacional y que pues pone en riesgo la vida y la integridad de todos los líderes sociales. Bueno, segundo, esto pues por supuesto que conlleva al miedo, a que muchos líderes sociales, a que muchas personas que quieren hacer control social, que quieren hacer veeduría ciudadana, pues no lo hagan, porque saben que corre en veeduría ciudadana se nos convierte a nosotros en los territorios en un problema, porque terminamos siendo amigos, Marcela, lo que buscamos es que no se pierda un peso, que los recursos públicos, que se cuide cada peso, tendemos a hacer desde la veeduría ciudadana y desde el control social. Entonces, la invitación de crear red, de tejer red. Nosotros en Antioquia hoy, a través de esta red de control social, estamos buscando eso. Entre todos, cuidarnos, protegernos y trabajar a tratación en el marco de esta pandemia. Y es por eso que, gracias a Conciudadanía, que nos ha estado acompañando, ya se elaboró un instrumento que desde esta red y todos los veedores que hacen parte de ella van a empezar a consultar en sus municipios qué contratos se han hecho o se han realizado en el marco de la pandemia y poder evidenciar si en algunos casos de ellos puede haber hechos de corrupción. Y es muy importante tener en cuenta todas las herramientas y los conceptos que nos da tanto Mario como Marcela para realizar este control social que nosotros hacemos desde el territorio. Y yo creo que nos deben dar garantías, y esas garantías mínimas deben ser de seguridad para poder nosotros ejercer el control social en nuestros territorios, porque sabemos que pues, son gobiernos que están iniciando, muchos de ellos pues vienen a pagar favores políticos de campaña, lo mencionaba ahora Marcela en su intervención, entonces tenemos que estar muy atentos frente a esa contratación. Se están aprovechando pues de que hay poco control de parte de las corporaciones públicas, no solamente es el Congreso de Colombia, también las asambleas departamentales y también los consejos municipales, muchos hoy no están pudiendo ejercer el verdadero control político, pues que siempre hemos utilizado, así se nos demora, pues tendremos que radicar el derecho de petición y tendremos, y si no nos responde a tutela, nosotros tenemos que hacer información clara, transparente, oportuna. Y pues ahora, por supuesto, en esta pandemia sí que se complica un poco, pero debemos seguir actuando. No podemos para respondernos, pues radiquemos el derecho de petición y tenemos la posibilidad por ley de hacerlo a través de nuestro cargo a la alcaldía, sino que podemos hacerlo a través de nuestro correo Vicente, nuevamente se está entrecortando la se envía comunicación.
¿Tú nos escuchas ¿No bien? me han escuchado bien hasta el momento? Sí, yo Eh, lo estoy escuchando sí, bien. intentemos entonces en un minutico, porfa, cerrar y a ver si te podemos escuchar bien, porque lo que te digo se está entrecortando en varias ocasiones. Intentemos a ver si en este último minutico nos da. Pero he tratado de decir en este momento. Bueno, entonces, mencionaba, y ya para cerrar, de que no podemos dejar de hacer control social ni ejercer la violencia para no exponernos de manera individual, de manera colectiva. Hoy tenemos como la red de control social que en el caso de Antioquia se está gestando para que ya de manera conjunta podamos hacer denuncias si se requieren hacer y podamos continuar pues ejerciendo esta labor pues tan bonita, pero ahí Vicente, no se te escucha bien definitivamente. Lamento mucho que tengamos este problema porque tus intervenciones eran y han sido muy importantes como en esta conversación. Bueno, entonces ya cerrando este encuentro como tan importante que hemos tenido hoy, quisiera muchas entonces... gracias de todas maneras, Zaira. Ay, qué pena, qué pesar que no haya servido esta conectividad hoy para que pudieras participar más audiblemente. Pero bueno, Vicente, yo lo que creo es que, bueno, ustedes nos han puesto muchos retos el día de hoy. Creo que uno de ellos es efectivamente poder estar conectados todos y todas para poder participar. Creo que también el siguiente reto que nos ponen en común es que a pesar de que tengamos unos límites en el acceso a la información, hay un universo de posibilidades también a partir del uso de esas plataformas que hoy nos mencionaron. Creo también que es muy importante, como lo decía ahora Marcela, que vayamos cualificando nuestros ejercicios de control social, rastreando cuando realmente hay actos o hechos de corrupción, ¿cierto? Entonces creo que sus intervenciones fueron muy oportunas para poder como ciudadanos y ciudadanas identificar esos niveles que ella nos contaba. Y creo que en últimas lo que Vicente también nos invitaba era bueno, a seguir participando, seguir animados y animadas a hacer control social, pero pidiéndole también al Estado, como siempre, garantías para hacerlo en esta contingencia y después de ella, por supuesto. No sé entonces si Marcela quiere despedirse. Bueno, y por último entonces, todas las preguntas que quedaron en el chat trataremos también de darle respuesta. Y bueno, Marcela, entonces te invito a que te despidas de quienes están hoy escuchándonos muy juiciosamente desde sus casas y cerraríamos entonces nuestra conversación invitándolos a seguir conectados también a las próximas reflexiones a los que les invitemos. Bueno, muchísimas gracias a Conciudadanía y a Viva por haberme invitado, por haber invitado a Foro, a Zaira pues por moderar. Creo siempre me gusta mucho tener estos espacios para poder conversar sobre estos temas y bueno, hoy lo vivimos en carne propia. Esto significa participar en medio de coronavirus y con problemas de conectividad y con problemas de comunicación. Sin embargo, pues nada, tenemos que seguir trabajando en esto y aquí estamos. Muchísimas gracias y dispuesta a acompañar y a seguir conversando sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahí tenemos a Vicente, que va a tratar de conectarse a través de otra estrategia. Entonces vamos a ver si lo escuchamos para que también se despida. Gracias, Ay. Aquí tratando de reinventarnos pues, a través de llamada telefónica con uno de los compañeros que está conectado. Juan, muchas gracias. Pues para terminar, pues sí, lamentable que pues, no pude como dar mi participación tan efectiva como hubiese querido porque pues tenía algunos elementos importantes, pero bueno, pues a través de la red de control social que estamos gestando en Antioquia y el grupo que tenemos creado en WhatsApp, pues voy a compartir algunas de las herramientas que nos pueden facilitar hacer el control social en el marco de esta pandemia. Y yo mencionaba ahora, y no sé hasta me escucharían, estaba hablando acerca del riesgo que implica hacer control social y seguridad ciudadana en nuestro país.
y cómo pues el día de ayer con la noticia trágica de la muerte del presidente de Junta de Acción Comunal, el asesinato, más bien o masacre de él y de su familia, esposa e hijo, allí en el departamento del Cauca. Esto pues alerta y nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión profunda, porque esta masacre de líderes sociales no entró a cuarentena. Esto continúa, cerca de 15 líderes asesinados en el marco de esta pandemia, 90 a nivel nacional. Les mencionaba ahora que el secretario de la ONU para la Prevención de Genocidios ya ha informado que va a visitar a Colombia para de primera mano conocer esta situación de los líderes sociales. Entonces, animarlos a que a control social, de que no, el dedo no puede llevarnos a que nosotros nos encerremos y no realicemos el control. Creo que debemos trabajar de la mano unos con otros a través de la juntanza, permitir que estas redes de control social nos permitan poder denunciar públicamente y hacer veeduría a las contrataciones que están llevando a cabo en los municipios. Muchas personas ya temor a hacer control ciudadano y social de manera individual. Entonces la invitación es a que lo hagamos de manera colectiva, que lo hagamos de manera articulada y de esa manera nos apoyamos entre todos. Gracias a Conciudadanía por este espacio, muchas gracias a Marcela, Foro Nacional, a Mario y a Transparencia por Colombia por esa oportunidad que nos brindan, y pues seguiremos trabajando por que nuestro país no se pierda un peso, que los recursos públicos se inviertan bien y que los gobernantes entiendan de que ellos no están solos, de que siempre al lado de ellos está la ciudadanía ahí con la lupa puesta, con los ojos puestos en lo que se está haciendo, y que queremos que haya buenos gobiernos honestos, decentes y transparentes. Muchas gracias por la oportunidad. Vicente, a ti, ahí sí te escuchamos perfecto. Me encanta que hayamos podido por lo menos cerrar con tu intervención clara. Bueno, nuevamente a Marcela, a Vicente y a Mario, que se nos fue, muchas gracias por abrir este espacio de conversación. Seguramente tendremos otros espacios en los que sigamos reflexionando sobre los retos que nos pone esta emergencia, pero también los retos que continuamos asumiendo a través del control social. Un abrazo para todos y para quienes se conectaron también. Muchas gracias por seguir esta conversación, y como les anticipaba, trataremos de dar respuesta a todas las preguntas que hicieron a través del chat. Muchas gracias y bueno, feliz día para todos. Hola.